Bienvenidos a esta segunda jornada del taller intensivo de introducción al trabajo de los comités de autoevaluación, ¿sí? Arranquemos por cuál es la función del comité de autoevaluación. Nos encontramos que la primera de esas responsabilidades tiene que ver con el tema de la planificación y la coordinación de las actividades de recolección, análisis y validación de información, que es básicamente sobre lo que va a tratar en nuestro taller de este día 2. No obstante, hay otros 7 asuntos que conciernen a los comités. Rápidamente, está el hecho de socializar con toda la comunidad educativa los propósitos y objetivos del proceso de autoevaluación. También el promover la participación de los actores institucionales, sistematizar los avances vinculados con las recomendaciones de la primera fase, identificar innovación y buenas prácticas desarrolladas desde la evaluación previa, elaborar y presentar el informe final de autoevaluación con sus respectivas evidencias, proponer el plan de mejora resultado del proceso de autoevaluación y por último socializar el informe de autoevaluación y plan de mejoras con toda la comunidad educativa. Pero como hemos dicho, vamos a centrarnos en el punto uno, que es la parte, digamos, de la planificación del proceso de autoevaluación en sí. Bien, hay que aclarar que la organización del proceso de autoevaluación es un componente clave para garantizar la rigurosidad, transparencia y participación institucional. Y acá hay una cuestión nueva dentro de los procesos de autoevaluación. Anteriormente nosotros conformábamos nuestro comité de autoevaluación y directamente ya saltábamos al proceso de solicitar evidencias y comenzar las argumentaciones por indicador y por criterio, ¿no? Pero ahora, desde la ANAES plantean que el proceso de autoevaluación de por sí es un proceso prácticamente de investigación, ¿sí? Y por lo tanto, todo lo que se va a hacer tiene que responder a una forma, digamos, rigurosa de recolección e interpretación de los datos, ¿sí? En cuanto al tema de la transparencia y la participación institucional, bueno, esos son, digamos, situaciones que siempre se han dado dentro de los procesos de acreditación en nuestra carrera. No es, digamos, una innovación como tal, pero eso de ser rigurosos, o sea, estamos hablando de una investigación rigurosa, ¿no? Comprende los pasos iniciales que permiten estructurar y dar coherencia a todo el proceso. Ahora, ¿cómo se organiza la autoevaluación o qué implica? Implica primero la conformación del comité de autoevaluación. La mayoría de nuestras carreras ya lo tienen, digamos, hecho. Esto tiene que, digamos, salir por resolución. Se tiene que tener en cuenta el perfil de cada uno. Y en cuanto a las funciones de sus integrantes, un cambio importante es que en el modelo anterior solamente eran los docentes los que podían conformar parte del comité. Si bien es cierto que nosotros llegamos a tener experiencias, incluyendo estudiantes y otros actores, en esta ocasión sí ya está, digamos, bien visto por la agencia el hecho que integren incluso los directivos. Entonces, la lógica es que, al final de cuentas, como es algo que se busca sea participativo, ¿cómo poder ser participativo si es que no se los permite a los diferentes componentes, actores, estamentos, conformar el comité? Entonces, de ahí es que los comités de autoevaluación pueden estar integrados por estudiantes, graduados, funcionarios y, como dijimos, también directivos. Eh, lo otro es el hecho de definir un plan de trabajo y cronograma, que es lo que vamos a tratar hoy. Definir etapas, responsables, plazos y las estrategias metodológicas, o sea, cuáles van a ser los criterios de recolección, los análisis que se van a hacer y la validación de información. De antemano nosotros tenemos que, antes de solicitar evidencias, tener marcada la ruta de cómo vamos a ver si se cumple o no se cumple cada uno de los criterios. Bien, ¿cómo debe ser un plan de trabajo? La agencia propone un ejemplo, ¿sí?
plantea, ¿verdad?, que debe precisar las etapas del proceso de autoevaluación, o sea, análisis de indicadores, recolección de información, análisis de evidencia, elaboración del informe y el plan de mejoras. También identificar a los responsables de cada etapa dentro del comité o de las dependencias institucionales. Establecer un calendario de actividades con plazos realistas y fechas de entrega intermedia. Esto es a los efectos de poder determinar si es que se está cumpliendo los plazos. No esperar a último momento. También incluir mecanismos de seguimiento y ajuste que permitan introducir cambios oportunos si surgen imprevistos. Y por último, el cronograma debe ser aprobado por la máxima autoridad o el órgano que corresponda en la institución. O sea, tiene que haber sí o sí una resolución. Esto es muy importante. Y esto es a los efectos de buscar un respaldo institucional a las metas establecidas. El ejemplo que la ANEAES nos propone, de hecho son dos, este es uno de ellos. Eh, Básicamente lo que hace es propone todo lo que se planteó de iniciar con una socialización, un compromiso institucional que de hecho eso ya está hecho desde el momento en el cual se firma la solicitud de inscripción al proceso de evaluación externa y luego pasando por la parte de análisis de criterios e indicadores, identificación de informantes clave, etcétera, hasta llegar a la presentación oficial de la NEAES. Este cronograma y el modelo 2 que la NEAES propone, que están en un mismo documento, van a encontrarlo a partir de hoy también en el Drive. Pero son sugerencias, ¿sí? Acá hay, por ejemplo, un cronograma propuesto también desde la propia institución, donde están los mismos elementos de la ANEAES, pero también existen otros, ¿sí? Por ejemplo, se introduce el hecho de las capacitaciones, que es lo que nosotros estamos realizando en este preciso momento, y otras instancias de control, ¿sí? La propuesta es que ustedes, como primera actividad de este día 2 miren las opciones que ustedes tienen de cronogramas y para aquellas carreras que todavía no lo han definido, entonces, que puedan definirlo, ¿sí? Determinar y en lo antes posible solicitar la formalización de ese cronograma de trabajo. Anteriormente se hacía, digamos, un plan de sensibilización. ¿Ok? La sensibilización nosotros podríamos decir que está dentro del aspecto de la socialización de la autoevaluación, ya sea desde el inicio, intermedio o final. Pero lo que ahora nos exige la agencia, y esto nosotros lo tenemos que demostrar, ustedes van a tener en el Drive una ficha, digamos, para el efecto, para entonces poder describir todo este trabajo previo, ¿verdad? Además del trabajo que se va a hacer en el transcurso de los siguientes meses, ¿sí? Fechas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nuestra autoevaluación tendría que estar plenamente concluida en el mes de abril, ¿sí? El cronograma original oficial de la agencia es que en abril se tiene que entregar toda la documentación. Eh, Extraoficialmente nos dicen que puede ser que haya una prórroga de no más de un mes. Y para en agosto o septiembre estaríamos nosotros teniendo la visita de los pares evaluadores. Por lo tanto, cuanto antes nosotros nos pongamos a trabajar en esto, va a ser crucial, ¿sí? Bien, entonces ahí ya planteamos lo que sería la primera actividad de nuestro día, que es definir un cronograma de trabajo. En cuanto al tema de la metodología, hay que decir que esta primera fase se sustenta en tres principios. Primero, el hecho de la pertinencia estructural. Esto consiste en verificar que las características organizativas, normativas, académicas y de gestión se ajustan al tipo de carrera y su contexto institucional. La pertinencia no se mide en términos de impacto aún, sino de adecuación inicial, coherencia normativa y funcionalidad básica.
El segundo principio tiene que ver con la formalización y evidencia documental. Los procesos deben estar no solo previstos, sino documentados, institucionalizados y accesibles. La existencia de normativas, planes, reglamentos, convenios y estructuras visibles constituyen una condición básica. Para que nos hagamos nosotros una idea, cuando nosotros iniciamos nuestros procesos de autoevaluación hace 4 o 5 años atrás, había una buena cantidad de buenas prácticas que nosotros teníamos dentro de nuestras carreras, pero que no estaban respaldados por un mecanismo o algún reglamento que facilite el hecho de que esa buena práctica sea la norma. Que no sea que porque sin querer hubo digamos, cambios o de por un funcionario que se jubiló, entró uno nuevo, que no tiene un manual de funciones hecho por el anterior o ajustado, entonces esas buenas prácticas se perdían, etcétera. La idea, la lógica de tener documentación es garantizar que todas las actividades que se hagan desde ese momento en adelante se hagan de la misma forma. Y si eventualmente existe algo que no se está haciendo bien, poder determinar dentro de ese juego de acciones qué es lo que está fallando y entonces actuar, ¿sí? Por lo tanto, parte esencial del trabajo de autoevaluación va a ser verificar que esa documentación existe y por sobre todo la palabra clave para nosotros es que esté formalizada, o sea, tiene que estar aprobada por una resolución de la instancia que corresponda, ¿no? Y el tercer elemento aquí es la eficacia funcional mínima. ¿Esto qué quiere decir? La evaluación busca determinar si lo previsto funciona al nivel esperado para una operación adecuada, aunque aún no se espere un nivel de madurez institucional avanzado. Así plantea el sistema de la NEAES. Se valoran la ejecución planificada, la planificación sistemática de normativas, aplicación, perdón, sistemática de normativas y la existencia de mecanismos de seguimiento básico. Si yo tengo un mecanismo, por ejemplo, de evaluación docente que dice que yo tengo que hacer 2 evaluaciones al año, quiere decir que dentro de esta eficacia funcional mínima, los pares evaluadores que después van a venir a verificar nuestro trabajo como integrante del comité van a decir, ah, bueno, este mecanismo dice que se tiene que aplicar 2 veces al año. Entonces van a esperar ver eh, la evidencia de esa aplicación 2 veces al año desde el año en el cual se aprobó el mecanismo. Entonces, si yo aprobé el mecanismo en el 2023, quiere decir, bueno, que pude haber aplicado al menos una vez en el 23, luego 2 veces en el 24, 2 veces en el 25 y eventualmente, si es que ya puede tocar el momento de la llegada de los pares, bueno, la que corresponde en el 26. Si el mecanismo es aprobado mucho antes, lo mismo si es aprobado más recientemente, bueno, el tiempo que corresponda, pero que se cumpla esos plazos. A eso se refiere. Dentro de la ficha que nos plantea la NEAES en el aspecto de la metodología del trabajo de autoevaluación, nos exigen aclarar cuál es el enfoque reflexivo y crítico que se le va a dar al trabajo de autoevaluación. Establecer la participación de los estamentos y ojo acá, no hay que confundir con integrar los comités de autoevaluación. Si en el comité yo tengo estudiantes, ¿verdad? Va a ser un grupo de estudiantes nada más y no la totalidad de estudiantes. Entonces, lo que se plantea acá en la participación de los estamentos es cómo nosotros vamos a hacer que aquella persona que no está en el comité pueda también participar porque es de interés que sepa lo que está ocurriendo dentro de la institución. ¿Ok? Entonces, la idea es poder establecer y aclarar, ¿verdad?, cómo se va a dar eso. También nos plantean cómo se va a dar la transparencia y trazabilidad. La transparencia tiene que ver muchísimo con el tema de publicar lo que está haciendo el comité y la trazabilidad, que cualquiera pueda determinar si está siguiendo su propio cronograma. O sea, tiene que establecerse reglas para eso. También la definición de las fuentes e instrumentos de recolección de información, ¿sí?
Y acá hay una palabra clave que nosotros tenemos que introducir y va a ser el hecho que a la NEAES le interesa la triangulación, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa el hecho de poder determinar en más de una fuente, la información que estamos proveyendo, ¿sí? Y estos pueden ser de diferentes tipos, pueden tener un origen cuantitativo, documentales, puede ser una cuestión de percepción de los diferentes actores y, ¿por qué no? El propio comité puede también realizar observación directa. Entonces, estamos teniendo diferentes posibilidades. Y por último, hay que aclarar también en este aspecto metodológico cómo se va a plasmar el plan de mejoras. Bueno, que eso la mayoría de los comités tienen experiencia y vamos a hablar en los últimos encuentros de este taller concretamente sobre eso. Volviendo al asunto de la triangulación, nosotros tenemos que entender una cuestión, ¿sí? Y vamos a usar el ejemplo que la propia NEAES propone, ¿sí? Dice, si se afirma que se ha implementado una estrategia de enseñanza, debe poder verificarse por múltiples perspectivas para garantizar la validez de la afirmación. O sea, tiene que poder haber unos documentos que nos plantean que esa estrategia de enseñanza se va a utilizar. Tiene que haber ejercitarios que estén acordes con esa metodología y por sobre todo los actores no tienen que decir que efectivamente se está usando, ¿sí? Esto implica el hecho de tener el puntapié inicial, que es el análisis documental, tener la estrategia de enseñanza, ese modelo pedagógico definido, tener los instrumentos de aula que evidencian que se está dando ese uso y por último, la percepción del docente, del estudiante, del coordinador, del director de carrera, donde, digamos, por sus propios medios verifica que efectivamente o da fe de que eso es así. Ahora, la evidencia documental habla de un documento institucional que formalice la estrategia, una resolución, un plan de estudio, un lineamiento pedagógico aprobado. La evidencia perceptual hace referencia a la percepción positiva de docentes y estudiantes recogida mediante encuestas o entrevistas estructuradas. Y la evidencia práctica es la evidencia de uso real, planificaciones de clase, registro en plataformas educativas, muestras de actividades realizadas. Un punto importante en este momento, ¿sí? Si bien es cierto que el término triangular a nosotros nos lleva a tener que buscar como mínimo tres fuentes, para la NEA es con tal de que tengamos dos fuentes ya es válido. Pero siempre tiene que estar como mínimo una fuente de carácter, digamos, documental y ahí puede ser o una, digamos, encuesta, una observación directa, ¿sí? Pero tenemos que al menos lograr que dos fuentes nos hablen de lo mismo, ¿sí? Si yo tengo una fuente humana, puede ser un focus group que yo decida hacer para hablar sobre la parte metodológica, y los estudiantes hablan maravilla de cómo los docentes están impartiendo su clase, pero no tengo yo un documento que indique que lo tienen que hacer de esa forma, con ese enfoque. Entonces, aunque la práctica sea positiva, ¿verdad? Desde la perspectiva de la gestión, ¿verdad? Adolece justamente de la previsión que hemos dicho hace rato. ¿Qué pasa si el profesor se jubila? Pues puede ser que el que entre que está acostumbrado a otra metodología, no a la que la institución gustaría. Y bueno, esas cosas son las que se tiene que intentar evitar. Y el proceso de autoevaluación busca de alguna forma mirar esos elementos. Eh, para poder llevar adelante, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar fichas, ¿sí? El ejemplo que tenemos ahora es una ficha que se utiliza para instituciones primarias y secundarias. Es un ejemplo nada más. A los efectos de poder hacer justamente una observación técnica de los aspectos de un aula, ¿sí? De la parte de la infraestructura y también del equipamiento pedagógico con el cual se cuenta. Entonces, nosotros tenemos que, por cada criterio,
de acuerdo a sus, digamos, indicadores, llevar adelante la construcción de esto. Porque acá hay una cuestión clave. La agencia plantea, solicita que todo instrumento que se llegue a emplear esté validado. Y si bien es cierto que en especial para las encuestas existen muchas metodologías científicas para validar desde aspectos del idioma, que se entienden las preguntas, determinar efectivamente el grado, digamos, de seguridad de las respuestas recibidas, cómo nos llevan a la verdad. Eh, con una validación por expertos ya dan por válido, ¿sí? Pero se tiene que pasar por ese proceso. Eso quiere decir que nosotros tenemos que, como una de las primeras medidas que tenemos que realizar dentro de este trabajo del comité, es confeccionar fichas, confeccionar formularios, tener un estándar para actas de reuniones, para informes y por lo tanto eso validar en otras instancias de la propia institución a los efectos de ver que está todo, digamos, ok para su uso, ¿sí? Si se tienen observaciones de esta validación por expertos, entonces, bueno, se corrige y se pone ya a disposición de su uso, ¿sí? Pero tenemos que hacer. Y claramente, como por ejemplo el caso de este ejemplo que estamos mirando, tenemos que, cuando hacemos estas fichas, tener claro la fuente, la bibliografía teórica sobre la cual nos basamos, por ejemplo, para determinar el espacio que tiene que haber por estudiantes en metros cuadrados dentro del aula. O sea, todo eso tenemos que nosotros tener la posibilidad de poder defender el día de mañana si al par evaluador se le ocurre preguntar, ¿no? Por lo tanto, por cada criterio, nosotros tenemos que, dentro de nuestro primer trabajo, plantear cuáles van a ser los medios de verificación, ya sean documentales, de percepción o, digamos, de espacio o infraestructura. Ponemos espacio e infraestructura porque vamos a encontrarnos con en algunos casos, vamos a tener que mirar dónde está, cómo es, qué tan funcional es, ¿sí? Tenemos que determinar, como hemos dicho, en los medios de verificación, al menos dos fuentes, ¿sí? Para cada una de estas, determinar el tipo de técnica que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para el caso de los documentales, si vamos a hacer una revisión documental nada más, o si vamos a hacer un análisis de base de datos, ¿sí? En el caso de la percepción, si vamos a utilizar entrevistas, recuerden que tienen que tener un cuestionario estructurado para eso, o si vamos a utilizar encuestas, y si vamos a usar encuestas, allá tiene que haber también criterios de muestreo, determinar cuánto es, digamos, nuestro universo, determinar cómo tiene que ser de proporción la muestra para que sea representativa, válida, tener los factores ya sea de curso o de edad, etcétera. O sea, tiene que representar al total. Y si nosotros vamos a estar haciendo observación a infraestructura, entonces determinar justamente de esa perspectiva teórica, como el ejemplo anterior, qué cosa vamos a estar mirando. Y obviamente generar los instrumentos para eso, ¿verdad? Ya sea una ficha de análisis. Atiendan bien esto, pasa mucho, que cuando nosotros recibimos mucha documentación y esta documentación es extensa, usualmente el par evaluador se pierde. ¿Sí? Tiene 100 páginas nuestra evidencia, pero a nosotros nos interesa es que vea lo que está entre el 70 y el 73. Entonces, a esas evidencias extensas se le podría agregar, por ejemplo, una carátula que sirva, digamos, como informe introductivo también que a página tal se encuentra esto. O si tenemos un compendio de varios documentos en un solo archivo digital PDF, porque los hemos unido, entonces aclarar un índice de qué cosas es lo que hay, ¿sí? Obviamente eso conlleva a que tengamos nosotros también que hacer fichas a los efectos de poder ordenar el trabajo.
Parte de la esencia de la presentación está en esa codificación y en la forma en la cual se introduce al par evaluador esos medios de verificación. Vamos a estar viendo en encuentros siguientes. Cuestionarios, informes o guías de observación y de informe en los otros casos. Nosotros tendríamos que definir esto, ya sea o por criterio o en algunos casos definirlo a nivel de indicadores. Una cosa importante es que nosotros, y esto lo digo para aquellos que tienen experiencia en procesos de autoevaluación, anteriormente nosotros realmente nos centrábamos en responder los indicadores y luego argumentábamos de forma genérica el criterio. Ahora nosotros ya no vamos a argumentar por indicador, vamos a hacerlo por criterio. Pero de todas maneras, en esa argumentación por criterio tenemos que nosotros hablar de los indicadores, ¿sí? Entonces, ese va a ser un detalle. Y por lo tanto, puede ser que esa evidencia por indicador termine siendo diferente, no siempre la misma para todo el criterio. Esto para tener presente nada más. Aquí un ejemplo de una planilla correspondiente a este indicador, criterio anterior, ¿verdad? Relacionado a la eficacia de las reglamentaciones y normativas, ¿sí? Donde tenemos la denominación del reglamento o de la normativa, la resolución de aprobación, la fecha de aprobación y, digamos, si se encuentra difundido y si está difundido en un medio accesible. Esto es un ejemplo, ¿sí? De una ficha sencilla para ordenar evidencia. Pero cuando hablamos de reglamento, estamos hablando de muchos reglamentos. ¿Qué reglamentos, por ejemplo, tengo que yo introducir aquí? Tengo que introducir primero todos aquellos que estén relacionados a algunos de los criterios o indicadores que forman parte de la matriz, ¿sí? Porque es algo sobre lo cual se nos va a preguntar. Pero luego existen otros elementos que no forman parte de una solicitud directa de de la matriz, pero que son transversales y medulares de la vida de la carrera, como por ejemplo el, el reglamento de trabajo final de grado, ¿sí? Entonces yo tengo que colocar todo aquí, todo eso. Eh, Obviamente la Universidad Nacional de Asunción tiene muchísimos reglamentos generales y si tenemos en cuenta los reglamentos específicos institucionales que solamente rigen a la Facultad de Filosofía, el número es tremendo. No hay que colocar tampoco todo, pero sí lo que nos ayudan a responder primero a los diferentes criterios y luego a colocar aquellos que entendemos nosotros que son cruciales para el buen funcionamiento del proyecto académico, ¿sí? Bien, ahora, ustedes verán que esto está dividido por colores. Es para el ejemplo, no hace falta que tenga ese nivel de color. Y que dice arriba indicador A, B, C, D, E. ¿Y esto por qué? Porque esas primeras 5 columnas en celeste que tienen la A responden al primer indicador que dice las normativas y reglamentaciones se encuentran formalizadas y difundidas por medios accesibles. Entonces, yo puedo eventualmente, y uso acá como ejemplo el estatuto, importantísimo, un ejemplo, por acá nosotros tenemos que colocar lo que rige la carrera. Entonces, nuestro estatuto actualmente está aprobado en el 2017, ¿sí? Entonces yo voy a colocar Estatuto de la Universidad Nacional Asunción, ¿verdad? Resolución de aprobación, porque me pide que esté formalizado, entonces tal resolución eh, la, de la Asamblea Universitaria, la fecha en la cual, en dónde está, digamos, difundido, sí, y puedo yo incluso colocar ahí un hipervínculo que me lleve a dónde. ¿Verdad? Y si es accesible, sí, no, ¿verdad? Ya me ayuda a tener un vistazo. Y como van a ser varias reglamentaciones, entonces yo puedo indefinidamente bueno, agregar ahí. Luego, el, eh, el criterio me habla de las normativas y reglamentaciones son conocidas y se aplican sistemáticamente.
Entonces ahí tengo todo el conjunto, digamos, bajo la denominación B, ¿verdad? Donde la normativa es conocida por, y pongo ejemplos, directivos, docentes, estudiantes, personal de apoyo y administrativo. Obviamente, el colocar ahí información implica que yo tengo que hacer algún tipo de encuesta o conversatorio con cada uno de estos componentes para determinar si conoce o no conoce. Y ojo, no hay que también tener miedo al hecho de que haya una resolución que no conozca a la gente. De hecho, es muy probable que todos los que estamos viendo actualmente este video, no tenemos un conocimiento completo de la reglamentación de la Universidad Nacional de Asunción, porque directamente conocemos aquellos reglamentos que a nosotros nos competen, ¿verdad? O sea, los que somos docentes nos compete el régimen académico, nos compete quizás el reglamento el régimen disciplinario, de concurso de escalafonamiento, el estudiante también le interesa lo de extensión, o sea, cada grupo le interesa algo, ¿verdad? Saber que existe no quiere decir conocer, ojo. ¿Ok? Podría incluso esta planilla hacerse un poco más amplio ahí y determinar aquellos que efectivamente saben de la existencia de y aquellos que conocen. ¿Y cómo yo sé que conocen? Los pares evaluadores pueden para este indicador, por ejemplo, llegar a el día de mañana hacer una pregunta a cualquiera de los estamentos sobre los reglamentos y no va a preguntar si uno conoce el régimen académico al docente o al estudiante, sino que directamente le va a preguntar, por ejemplo, el caso del estudiante. Decime, vos no llegaste a tener la asistencia para poder tener derecho a examen final. ¿Qué pasa contigo? ¿Ya tenés que recursar o tenés oportunidades? Y entonces el estudiante le va a decir, no, yo puedo, si es que logré el 10% menos del mínimo establecido para mi asignatura, puedo todavía tener derecho a rendir en segundo o tercer llamado. O sea, así va a ser, digamos, o debería ser la pregunta que nos lleva. Entonces nosotros tenemos que también saber preguntar de esa forma a nuestros diferentes componentes, ¿sí? También se plantea el hecho de la aplicación sistemática, ¿sí? Y ustedes van a ver ahí que dice 20, 21, 22, 23, 24, 25. En una conversación con gente de la NEAES, se le planteó de cuánto tiempo uno tiene que presentar documentación. Anteriormente, la matriz te indicaba o te exigía colocar unos datos de ingreso, egreso, cantidad de alumnos, y se hacía sobre la base de 5 años, y por lo tanto uno asumía que cuando hacía informes de sistematización tenía que colocar de los últimos 5 años, ¿no? Acá hay 6, por la duda. Eh, y la respuesta fue que podría ser sobre la base de 3 si nosotros determinamos hacer sobre 3. Entonces le preguntamos a estos técnicos de la NEAES, ¿y qué pasa si el paro evaluador dice, no, es insuficiente, quiero otros 2 años antes, o sea, en total 5? Y, y puede hacer, y sí, puede hacer, el par evaluador puede solicitar, dice. Entonces, ¿por qué no definir sobre el tiempo que se va a estar evaluando? Para hacer todo un trabajo que es tan largo y no quisieron ceder a que tener que establecer. Entonces, nosotros podemos, como comités, determinar si nosotros vamos a recolectar datos de 3 años, de 4 o de 5. Y lo importante es tener un ejemplo. Si yo, por ejemplo, consigno acá mi reglamento de tesina, de trabajo final de grado, yo tengo que entonces al menos colocar un ejemplo de que se cumplió ese reglamento a lo largo de cada año, ¿sí? Con los recaudos pertinentes. O sea, si yo voy a colocar, por ejemplo, una resolución de conformación de tribunal y de defensa de alguien, nosotros tenemos que borrar los datos de esa persona. No, no tenemos que decir el nombre, su número de cédula, eso no corresponde, ¿no? Hay datos que tenemos que nosotros vamos a asumir que tenemos que cuidar. Y si eventualmente el par evaluador quiere después ver de quién se trata, cuando haga la visita in situ, se le puede demostrar sin ningún inconveniente. No pueden ellos, digamos, por ese tipo de acciones de resguardo de información, menoscabar el trabajo.
pero tenemos que nosotros poder demostrar que la sistematización, ¿sí? Entonces, toda reglamentación que nosotros coloquemos, tenemos que poder decir eso. Y con esto se va, digamos, demostrando fácilmente, ¿no? Luego tenemos en el siguiente indicador, el marco normativo contempla aspectos relacionados a la inclusión, bioseguridad, la gestión, reducción de riesgo, desempeño ético de los miembros, respeto a la propiedad intelectual. El indicador D plantea, se cuenta con normativas claras para la homologación de asignaturas y la validación de los resultados de aprendizaje obtenidos en el marco de la movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional. Todo eso está dentro de las columnas verde, C y D. Y por último, una columna E dice observaciones y actualizaciones. El último indicador habla de que las normativas y reglamentaciones se actualizan de acuerdo a las necesidades emergentes. Ya que yo quiero usar el ejemplo eh, del estatuto. Si bien las normativas que nosotros coloquemos acá, consignemos, a priori tienen que ser aquellas que han regido en los años evaluados, decidamos si va a ser 3 o va a ser 5. Particularmente soy del criterio de 5 por las dudas, para que después el par evaluador no nos sorprenda, ¿verdad? Pero es válido si queremos hacerlo sobre la base de 3. Aunque los estatutos previos al actual vigente del 2017 ya van a estar fuera del rango, igual colocar los últimos, ¿sí? Colocar el estatuto anterior que fue aprobado en el 2014, su modificación del 2016, y colocar. ¿Y esto para qué? Para que justamente en las observaciones y actualizaciones se pueda hacer la salvedad de que estos reglamentos han sido, digamos, actualizados. Pasa lo mismo con el trabajo final de grado, que anteriormente era trabajo, reglamento de tesina. Pasa también con extensión universitaria, que hubo un reglamento previo al actualmente vigente. Van a estar fuera del rango, no importa, hay que agregar. Entonces, todas aquellas evidencias de que se tuvieron modificando, actualizando o generando reglamentos nuevos para temas emergentes, fantástico, ¿ok? Se agrega dentro de este espacio. Como esto es una ficha que ayuda o facilita el análisis, siempre tiene que estar respaldado por la firma de quienes trabajaron, cuando lo hicieron, y un informe, digamos, detallado que va a ayudar a responder si es que hay eficacia en la aplicación de las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera. Recuerden que nosotros, sobre la base de esos medios de verificación, vamos a estar respondiendo esto, ¿sí? Vamos a entrar en mayor detalles en el encuentro del día de mañana sobre este punto en cuestión. Bien, y esto es todo, gente. Como actividades de esta jornada van a quedar dos. Primero, el hecho de definir en cada carrera un cronograma. Para aquellos que ya lo tienen, fantástico. Para quienes no, es prioritario. Y la otra actividad va a ser un formulario, perdón, va a ser un Excel online en Drive, donde cada una de las carreras que participan van a elegir criterios, ¿sí? Para poder trabajar en los siguientes días y la próxima semana. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos muchísimo capital intelectual ya acumulado en nuestros procesos de autoevaluación. La idea es que podamos nutrirnos entre todos. Entonces lo que vamos a hacer es, se les va a dar un tiempo hasta el día de mañana para poder determinar qué criterios ustedes quieren trabajar para definir cuáles serían los medios de verificación, ¿sí? Cuáles van a ser las estrategias que se van a utilizar, cuáles van a ser los instrumentos para, digamos, eso. Y al final de este taller, como cada carrera va a tomar dos, como mínimo, de estos criterios, entonces después podemos compartir entre todos, analizarlo, ver qué podemos aportar unos con otros y que nos sirva como una guía de trabajo para todos, ¿verdad? Todos vamos a igual hacer ese trabajo de validar, ¿verdad? Estos instrumentos, pero nos va a permitir poder cumplir de una manera mucho más eficiente en el corto tiempo que tenemos. Recordemos que nosotros tenemos que, para abril, tener todo hecho, ¿sí?
No se olviden de revisar el Drive, pues, la nueva documentación complementaria que ha sido anexada. Y bueno, de mi parte, agradecerle su tiempo. Nos estamos viendo de vuelta el día de mañana.